Hola, bienvenidos a este maravilloso podcast Mujer, Eres Excepcional. Hoy con una súper invitada que quiero que conozcan porque sé que tiene una historia de vida maravillosa que nos va a enseñar, nos va a edificar y para mí es un placer poderla tener aquí porque hemos trabajado juntas, conozco la historia de vida y sé que Dios va a hablarnos a todas estas mujeres hermosas, excepcionales. Angie, bueno, bienvenida a mi casa, a mi sala, a mi sofá. Sé que tienes una historia hermosa, por eso estás aquí sentada, así que bienvenida. Muchísimas gracias, Caro, por ese privilegio y ese honor de poder estar del otro lado, Sí. de entrevistadora a entrevistada. Y es un privilegio compartir con mujeres excepcionales, con mujeres extraordinarias y maravillosas que hoy están conectadas con nosotros, así que dejen sus mensajes, sus comentarios porque los vamos a leer y gracias por este espacio, sé que será un tiempo de edificación. Así es, y es que la verdad que cuando uno conoce a las personas, como hemos venido conociéndonos nosotras, podemos ver una historia de vida que desde pequeñita te ha marcado, momentos difíciles, pero también el amor de Dios. No sin antes dejar de contarles que Angie, además de ser una comunicadora social, es la fundadora de Tiempo en Familia y sé que por eso estás aquí, porque sé que vas a dejar una enseñanza para todas aquellas mujeres que tal vez han tenido procesos desde pequeñas, pero lo que más me llama la atención a mí, por eso estás aquí, es la fidelidad que le tienes a Dios. Cuéntanos un poquito tu vida y tu historia para que podamos colocarlas a todas en ese contexto. Muchísimas gracias, Caro. Yo creo que todas tenemos esa historia de lo que Dios ha empezado a escribir en nosotros mucho antes de nacer. Y bueno, puedo resumir la historia un poquito. Eso. A los 8 años conozco de Dios en una escuelita dominical. Mi mamá me llevaba en Cali a la iglesia y era muy especial porque en esa época hacían campañas al aire libre, en los parques. Bueno, había un avivamiento en Cali hermosísimo. Uno miraba que los milagros, que la gente con aceite en las manos, que escarcha en las manos, sanidades. Bueno, una época preciosísima. Y en ese contexto conocimos de Dios, conocimos a Jesús y desde muy pequeñita me acuerdo incluso las canciones que nos enseñaban. Claro. Y eso es muy hermoso porque se cumple la palabra que cuando el niño te llevan a conocer de Dios, eso marca la palabra en tu corazón y aun cuando fuera viejo dice no se apartará. Y sí, muchas veces en nuestra adolescencia, en los procesos de adolescente o de joven, uno quiere apartarse a veces de Dios por la influencia de los amigos, la universidad, el colegio, bueno, todas estas circunstancias, pero le doy gracias a Dios porque siento que Él nunca me permitió. Nunca te soltó, que eso es lo maravilloso. Y bueno, y a los 8 años, pero poco después, hay un suceso fuerte que marcó tu vida y que cualquier persona podría decir, con eso ya, tu mami y contigo y tu hermanita seguramente van a poder decir, ya no más, porque me tiene que pasar esto a mí, pero ustedes al contrario fueron fieles al Señor. Así es. Y bueno, a los 11 años, recuerden, conozco a los 8 años de Jesús y todo esto pues me ayuda a acercarme, a conocer las verdades de Él, pero también a los 11 años de edad mi padre es secuestrado, él viajaba pues con parte de mis tíos para una cuestión de un negocio, pero imagínate el otro día despertarte y que ya tu papá ya no está, claro. Es la noticia de que lo secuestraron, no se sabe qué va a pasar. Empezó como un entorno bastante oscuro, bastante difícil y pues desde ahí ya no volvimos a ver a mi papá. Difícil. Yo creo que, y no sé si muchas de las personitas que nos puedan ver sientan ese interés por decir, bueno, ¿y qué pasó? Es una mamá, además una mujer valiente y esforzada, tu mami, porque dice, pues yo tengo que salir adelante, tengo mis hijas chiquitas, pequeñas, sin una figura paterna que para mí es importante y que se quedan no solamente con esa ausencia, sino con esa incertidumbre y dolor además, porque es una esposa que no va a ver a su amado y a sus hijitas que no van a ver a su padre. ¿Cómo pueden superar eso, Angie? Bueno, fue muy fuerte, fue como una ruptura bastante dolorosa porque el perder a un ser querido, bueno, cuando pues muere, duele, pero lo entierras y ya. Exacto. Pero un secuestro, una persona desaparecida, son 26 años desaparecido y en esa época cuando estábamos más pequeñas, que estábamos en esa edad que necesitábamos esa figura paterna,
Fue muy doloroso porque pues después mi mamá tuvo que asumir toda la responsabilidad, la carga del hogar y aparte tuvo que llevarnos a donde mi abuela un tiempo y ella, Ujú. o sea, nos quedamos sin mamá y sin papá a la misma vez. Entonces, pero ahí pudimos ver la mano de Dios. Yo de verdad sentí, experimenté la paternidad de Dios. Y Qué eso bonito. creo que hasta el día de hoy ha guardado mi corazón y por eso yo les invito, mujeres, si no crecieron con un papá, con una figura paterna, no es excusa. El pasado no nos define y tenemos que antes permitir y dejar que Dios sea nuestro Padre. Y de verdad que lo he experimentado y he sentido esa paternidad de Dios, esa cobertura de Dios que me ha permitido crecer a pesar de con una historia de vida que puede edificar a muchas mujeres. Mujeres también. Y qué Mm. bonito poder que entendamos esto, porque no solamente los que hemos tenido un padre, yo también crecí en un hogar separado, pero digamos, poder que se revele ese Ujú. papá que Sí, tenemos todos, ese papito Dios que está dispuesto para todas nosotras, yo siento que es lo más bonito que puede experimentar cualquier ser humano, sea hombre o así, mujer, que pueda sentir la paternidad de Dios, es sentirse en los brazos seguros. así Pero es. bueno, estamos hablando de 26 años que no sabemos nada y que ha sido Dios quien ha sido tu refugio, quien ha sido tu fortaleza, pero llegas a la adolescencia, tú creces, como tú lo dijiste ahorita, hay momentos en los que por ahí uno se pueda ver tentado a desviarse del camino, Sí. pero tú nunca lo hiciste. Que a mí, y yo quiero que hablemos de eso porque hay muchos jóvenes y jovencitas que nos van a ver y que qué bendición poder decir, miren, se puede tener una juventud dentro de estar en los caminos de Dios, no importa, o sea, van a venir obviamente por aquí, por allá una cantidad de dardos y van a querer venir a ponerte zancadilla para que caigas, obviamente, pero ¿cómo hiciste para mantenerte? Porque es que acabas de decir algo que para mí es fundamental. Me quedé en un tiempo sin mamá y sin papá y las abuelitas a veces son alcahuetas. Entonces, No, pero mi abuela era estricta. ¿sí? Ah, no, bueno, entonces era la excepción porque a veces las abuelitas en el amor como que no, sí, mija, tranquila. No, pero qué bendición que puedas decir, no, miren, a pesar de que hubo una ausencia, tuvieron la suficiente madurez para decir, bueno, yo sigo en mi camino independientemente porque finalmente no solamente se te reveló como ese Dios Padre, sino como ese Dios de todo, para poderte sostener en Él. Así es. Bueno, es hermoso conocer esa paternidad de Jesús porque Ujú, así no buscamos la paternidad de Dios, porque así no buscamos lo que solo Dios nos puede dar en otras personas. Entonces, eso. eso ayuda muchísimo y como jóvenes tomar decisiones, no por emociones, sino decisiones que nos lleven a acercarnos a Dios. Entonces, yo creo que el tomar decisiones cierra puertas a una cantidad de situaciones y errores que podemos cometer en esas edades como la adolescencia, la juventud. Entonces yo le doy gracias a Dios porque en medio de todos esos procesos súper difíciles, obviamente hay heridas, pero Dios las sana porque Él está cerca a los quebrantados de corazón y yo me aferré a eso. Y Él Ujú. venda y sana cada una de nuestras heridas. Entonces expuse mi dolor, no lo oculté, porque ¿qué tenemos o qué pasa de pronto en los jóvenes o las Ujú. mujeres? Que ocultamos el dolor. O sea, nos ponemos una máscara Exacto, la careta. de esta es la careta de hoy y sonreírle a todo mundo, Ujú. pero por dentro tú y Dios saben que hay una herida que no se ha sanado. Entonces, primero, pues perdonar, entender que no era mi culpa, porque muchas veces nuestros niños y jóvenes se culpan por la ruptura de sea un divorcio, un Ujú. secuestro, una muerte, algo fuerte que ataca a la familia, a veces nos culpamos, Sí, ¿sí? Entonces la invitación es a exponer esas heridas a Dios, entregarle la culpa, la no callar. condenación, dejar que esa paternidad de Dios te abrace tan fuerte que tu corazón hasta que sane, ¿sí? Porque a veces lo decimos, no, es que lo hice un año, lo hice 2 años. Llevo, bueno, son 26 años de la desaparición de mi papá. Hasta el día de hoy no sabemos nada, pero eso no quiere decir que Dios no fue fiel. El hecho de que Ujú. nos haya sucedido algo traumático, algo fuerte, no quita que Dios sigue siendo Dios y Dios Eso. sigue siendo fiel. Entonces yo me he Ujú. aferrado, lo que te comentaba, Caro, a esa naturaleza de Dios que es incambiable, a ese carácter que no cambia.
un día uno puede tener una emoción, puede sentirse triste, alegre, pero Dios no cambia. Entonces a esa fidelidad es que nos hemos aferrado y creo que eso nos ha ayudado, nos ha sostenido en el tiempo y nos ha ayudado a sanar, a perdonar, porque si yo no sano y no perdono en medio de todo este suceso, entonces voy a vivir amargada. Entonces si nos dejamos que nuestro corazón se amargue, vamos a atravesar las pruebas con culpa, con condenación. Y es que tú acabas de decir algo sumamente importante, y es que Dios siempre se aparece con una palabra, con una promesa. Y qué bueno cuando uno se cobija de esa promesa, de esa palabra que Dios le da para poder salir adelante. Y qué bendición que tú lo acabas de decir, Dios sana. Así Dios, lo he la experimentado. herida la sana. Entonces, a veces creemos que Dios no escucha, creemos que Dios no está, por el mismo dolor nos volvemos ciegas, sordas y también mudas porque no queremos hablar, no queremos expresar lo que estamos sintiendo. Lo ocultamos. Y pues de eso no se trata, sino que entendamos que hay un Padre que te cobija a través de cada promesa, cada palabra que tiene y que es para verte como esa hijita que te quiere sanar y te quiere bendecir. Bueno, y pasamos esa etapa maravillosa. Ya pasamos. Y empiezas en una etapa donde te casas ya, obviamente. Me casé jovencita. Te casas súper joven. Más joven de lo que estoy. Obvio, iba a aclarar eso. Estás joven, adulta joven, pero te casas con el hombre de tu vida, pero también empiezan a experimentar procesos de dolor en medio, no del matrimonio, sino del servicio a Dios. Porque desde chiquita sentiste ese llamado a servirle a Dios, de poner tus dones y tus talentos al servicio del Señor, que también lo admiro porque hay personas que tienen ese llamado y tienen esos dones y esos talentos y lo ven como una carga. Por eso nos identificamos y por eso estamos aquí sentadas, porque sabemos que el llamado de Dios no se le corre, no se le hace a un lado, sino que es para servirle a Él. Entonces, me encanta eso, pero también sé que pasaste momentos muy duros durante el servicio a Dios, pero fiel, porque yo, por eso, y te lo dije esta mañana, qué rico que hayan pasado cosas en nuestra vida, pero que nosotros firmes, y Angie es un caso de esos. Lo de su papá, lo de su mamá no la alejó de Dios, del servicio al Señor, tiene unos procesos muy difíciles dentro del ministerio que tampoco te alejan de Dios. Así es. Bueno, es que cuando entendemos que el llamado viene no de un hombre, no de una mujer, Exacto. no de una persona humana, sino que es Dios mismo quien te llama, quien pone esa llama en su corazón, ese fuego que decía Jeremías, ¿no? Es que siento un fuego dentro de mí, que aunque quiero callar, porque es que el profeta Jeremías, por ejemplo, me estoy acordando, me acuerdo que él decía, me sedujiste, pero cuando decía eso estaba bravo, porque, o sea, él estaba viviendo la cárcel, el desprecio, o sea, el llamado de Dios no es, o sea, tiene un escenario de desprecio, de humillación. El que es llamado de Dios va a pasar momentos de dolor, de quebranto, de rechazo, y eso es lo que a veces no queremos. Exacto. Pero es algo que tú y yo vamos a vivir. Pero en ese proceso, ahora me acuerdo de José. José no dejó que la cárcel, que los hermanos lo vendieran, dañara su corazón, y ahí es el reto que usted y yo tenemos, es presentarle esas heridas a Dios y Señor, no permitas que mi corazón se dañe, porque claro, yo no les puedo negar que tuve momentos de decir ya no quiero más, tuve momentos de decir no, ¿qué es esto, Dios mío? Porque muchas veces en la iglesia que queremos que sea ese lugar seguro y la iglesia sea hermosa a pesar de sus dificultades. Exacto. Entonces, ¿qué aprendí? La iglesia es de Jesucristo y la iglesia es hermosa. ¿Sí? Pero en la iglesia hay personas y en la iglesia las personas nos equivocamos y en la iglesia muchas veces nos herimos, nos decepcionamos, pero eso no le quita la belleza a la iglesia, porque la iglesia es la esposa de Cristo, entonces por eso no puedo menospreciarla, por eso no me puedo enojar con lo que pase. Sí, obviamente hay momentos muy duros, críticos, muy difíciles. Pero ¿qué hacías en esos momentos? Porque hay momentos de rabia, hay momentos de frustración, hay momentos en los que uno quiere tirar la toalla, como vulgarmente se dice, pero ¿qué hiciste? Porque a veces la gente dice, no, pero pues si
ejemplo, si ellos fallaron, entonces, pues, ¿qué podemos esperar nosotros? Y cogen y desertan y chao, y no queremos saber nada de iglesia. Pero tú dijiste, no, yo estoy aquí, mi llamado lo hizo Dios. Bueno, me acuerdo algo que marcó mucho mi corazón, Hebreos 12, que habla, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando me pasaban todos esos sucesos de muchas cosas fuertes, de ataques, de humillaciones y de todo eso, que no quisiera que se diera, pero no les puedo decir, eso en algún momento se va a dar, así usted no lo prepare. Entonces yo decía, bueno, si la palabra me dice puesto los ojos en Jesús, entonces no puedo poner mi mirada en el líder humano, en la persona humana, sino que tengo que levantar mi mirada a Jesús. ¿A quién le llevaba mi dolor? ¿A quién le exponía mi carga, mi angustia, mi queja? Como el salmista, él expresaba con libertad su dolor, su queja. A Jesús. Entonces en oración, pero también en la palabra, en meditar, y medité tanto en este Hebreos 12 que se me grabó. Y también lo que dice, sí, Moisés, él eligió, dijo que prefirió, en vez de los tesoros de Faraón, prefirió ver a Jesús, seguir a Cristo, ver como al invisible. Entonces él prefirió el galardón de buscar a Dios, de agradar a Dios. Ahí es, usted y yo vamos a tener esa decisión. Vamos a tener dificultades, pero usted y yo vamos a tener que elegir en dónde ponemos nuestro enfoque, nuestra mirada. Y elegí, aunque no es fácil, yo tengo que ser muy sincera, muy honesta con usted, no es fácil, me dolió, sentí que me quebré muchas veces, me quebré, pero también entendí que el alfarero me tomó y me hizo de nuevo. Y cada proceso creo que es necesario. Hoy en día te puedo decir, son necesarios esos procesos. Sí, yo entiendo definitivamente que los procesos nos levantan y nos edifican para mejor, ser mejores personas. Siempre, siempre el Señor quiere ir de menos a más y todos esos procesos los usa para que tú y yo seamos la mejor versión. Sí, así ¿Sabes es. qué admiro de ti? Y lo pensaba esta mañana que estábamos hablando un poco, que yo no te he visto llorar. Excepto sí, bajo la presencia de Dios, ¿no? Pero quiero decir es que no te he visto quejándote. Como que no puede ser, porque generalmente las mujeres somos lloronas. Y entonces digamos que yo te he visto llorar, pero en la presencia del Espíritu Santo. Pero no a modo de queja. Porque a veces hablamos mucho, las mujeres a veces nos quejamos mucho. Y cuando yo pensé en Angie, en traerla aquí a mi casa para que pudiera contar su historia, es que no la he visto en ningún momento, aunque hemos tocado todos estos temas, nunca yo la he visto quebrada ni con rabia, sino que me asombra que se sonría a pesar de esos momentos, porque digamos personalmente a mí sí la cara no me ayuda y sí se me nota cuando algo no me gusta, pero tú sí puedes ponerte una sonrisa. ¿Cómo lo haces? Porque para mí no es fácil. Y yo sé que muchas de las que nos van a decir, ay, yo mejor dicho, lo hubiera dicho, hubiera hecho, pero tú decidiste callar y seguir el proceso de la mano del Señor con una sonrisa. Porque aunque hemos hablado del tema, repito, no la he visto así descuadernada, pues. Bueno, yo creo que eso es la gracia de Dios que te da ese gozo y algo que también me ha aferrado. Yo la verdad me encanta la palabra, me encanta leerla, vivirla y siento que traspasa mi corazón cuando me dice que el gozo de Dios es mi fortaleza. Entonces trato de ser una persona, soy muy pacífica, ¿sí? Porque, o sea, no me gusta estar en pleitos, ¿sí? Pero tampoco los evito porque sé que son necesarios. Hay cosas donde uno tiene que ponerse molesto, con carácter, con la autoridad que Dios nos da, pero hay otras donde uno tiene que tomar la vida con calma. Dice Dios que llevemos su yugo que es fácil y que le entreguemos nuestra carga que es pesada. Entonces yo siempre me he visto, o sea, he tenido episodios muy dolorosos que yo te contaba que a veces uno siente un dolor que es como un fuego que te quema, que es una cosa horrible, es un dolor intenso y he sentido ese dolor intenso, pero lo que hago es, Señor, toma mi dolor. Señor, toma mi dolor hasta que yo siento que mi cuerpo suelta ese dolor. Entonces trato de no quedarme con eso y entender que la vida es muy corta. O sea, he tenido a mi alrededor personas que han fallecido y es muy doloroso. También. Y eso me hace reflexionar. O sea, cada cosa que ha sucedido así, yo digo,
Dios, la vida es tan corta, yo no quiero vivir una vida amargada, yo no quiero vivir una vida quejándome por lo que no es tan importante. Exacto. O sea, ahí está para que todas escuchemos que por favor no nos amarguemos La vida por cosas corta. insignificantes. Miren, y ya para ir culminando esto, hay algo que estás esperando en tu vida. Así es. Y a raíz de esto, pensé en ti para que estuvieras acá. Porque yo dije, todo lo que le ha pasado, todo lo que ha vivido, y sigue en la espera de un milagro. Y sigue en la espera de ver la respuesta de Dios. Y te seguí riendo. Y seguí sonriéndole a la vida. Y me parece admirable realmente. Porque a veces la espera no es fácil. Porque a veces cuando estamos esperando la respuesta de Dios por muchos años, sentimos que ya no damos más y queremos decir, bueno, adiós, Señor, gracias por todo, pero no quiero más. Porque así son las personas muchas veces. Solamente buscan a Dios por un milagro o por una respuesta. Así. Quiero que nos hables de eso y que les dejes ese mensaje a estas mujeres. Decirles, mire, estoy en la espera de un milagro que va a acontecer en el nombre de Jesús. No es fácil, pero sigo parada en la brecha, porque así te veo. Y cuando te escribí, dije, lo va a hacer como parte de la descripción del podcast, es la fidelidad en medio de tu caminar, porque he visto que eres fiel a Dios, que a pesar de las circunstancias, no vamos a llorar, porque yo me empiezo como a poner sentimental, porque yo también espero ese milagro. Sí. Entonces estamos como pidiéndole al Señor en un mismo sentir, porque sé que lo esperas con anhelo, con amor, y quiero que les digas, mujeres, aquí estoy esperando mi milagro, pero sé que el Señor lo va a hacer, pero eso tampoco me va a alejar de Dios. Así es. Bueno, algo que le he dicho a Dios es como tú quieras, o sea, si este es tu tiempo, si no es tu tiempo, yo voy a seguir firme porque yo creo en ese Dios de lo imposible, pero también creo que Dios es un Dios de procesos. Entonces, como hogar estamos esperando ese milagro, queremos tener hijos, por supuesto, creemos que Dios nos puede dar esos hijos que Él quiere, que Él ha determinado y planeado hijos para que le sirvan, para que le adoren, para que le busquen, para que sean de bendición en esta generación y en las venideras. Tenemos ese deseo, hemos hecho lo que debemos hacer, hemos hecho la tarea con fe, lo humanamente posible. Lo que le digo a Caro, a La Paz, le he dicho, yo he hecho mi parte. Dios, tú sabes que yo he creído, pero también he caminado en fe y he hecho mi parte. El resto confío en que tú lo harás. Y de verdad que he descansado, o sea, no siento que me he turbado por eso. Mucha gente me ha señalado, pero usted no quiere tener hijos, específicamente me han dicho así, usted no quiere tener hijos, y la gente no sabe la situación de las personas. Entonces, por eso no podemos juzgar a alguien por algo que vemos en redes sociales o por algo que no conocemos a profundidad. Obviamente mi deseo es ser madre, pero yo no puedo coger la mano de Dios y Dios así como yo lo quiero, el día que yo lo quiero, no. Dios es Dios y Dios va a obrar y yo voy a esperar y voy a descansar en Él y Él lo va a hacer en su tiempo perfecto, pero yo no me estoy quedando quieta, yo estoy haciendo mi parte, mi labor. Y también tengo esa tranquilidad de que Dios, he hecho lo que he podido, pero yo confío en que tú harás el resto. Entonces, creo que cuando mujeres descansamos en la fidelidad de Dios y yo miro hacia atrás, a veces cierro los ojos y trato de conservar esto, ser una persona agradecida, ser una persona que reconoce a Dios en todos sus caminos. También recordarle y decirle a Dios, gracias porque has estado presente en el luto, en la pérdida. Gracias Dios porque has estado en mis momentos más difíciles, más dolorosos, pero también en los más alegres. Entonces es reconocer que Dios ha estado en todas las etapas de tu vida y cuando tú cierras tus ojos y haces memoria de lo que Dios ya ha hecho antes, lo que viene ahora uno dice, bueno, esto no le va a quedar grande a Dios. Y eso me da un descanso, me da una paz enorme. Y mientras hablabas, pensaba en lo que dice la palabra del Señor. ¿Habrá alguna cosa difícil para el Señor? No hay. No lo hay, mi Angie. Y te admiro por eso, por tu paciencia, por tu amor a Dios. Y quiero que todas estas mujeres de verdad se levanten con este testimonio, porque no ha sido fácil su trayecto.
La espera tampoco es fácil, pero has descansado en Él y sé que hay promesas de parte de Dios grandotas y extraordinarias. Amén. Y el próximo año, este tiempo, espero que nos podamos estar riendo en el nombre de Así Jesús es, sí. y que sea Él obrando a favor de tu vida, de tu llamado, de tu ministerio a causa de tu fidelidad, porque finalmente cuando Dios nos llama en las buenas y en las malas. Así. No somos nosotros quienes debemos ponerle las cláusulas del contrato al Señor, sino que como sea y para las que sea mi Señor, y así, aquí estamos listas. Mi Angie, gracias, de verdad, gracias por estar aquí en Mujer, eres excepcional, eres una mujer excepcional, por eso estás aquí y sé que esto apenas comienza. Amén. Vienen cosas más grandes para el llamado que tienes con la familia, tiempo en familia, como facilitadora de... Más allá del éxito. Más allá del éxito, bueno, esta mujer tiene una cantidad de cosas por hacer y sacó un espacio para contarnos su historia, así que por favor, comparte esta historia porque sé que para muchos va a ser de gran edificación y que el Señor siga obrando. Por favor, ora mucho para que Dios se manifieste grandemente en la vida de Angie también. Lo vamos a ver. Así va a ser. Les doy un abrazo grandote y por favor conéctate a través de este canal porque seguiremos contando historias extraordinarias de Mujer, eres excepcional. Dios te bendiga.